Somos la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Les Corts y estamos aquí para compartir contigo el amor de Jesús. Ven con nosotros y celebremos a Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Muy bien, continuamos, como decía, nuestra serie de Hechos y continuamos la historia que estamos leyendo en el capítulo 4 que André hoy ha leído a partir del versículo 23. Como recordarán, la semana pasada que estuvo predicando Carlos, él nos compartió y nos habló de cómo los apóstoles habían sido arrestados por predicar la palabra a mérito del milagro que hicieron y fueron arrestados, fueron echados a la cárcel y luego que hablaron con ellos le dijeron, deja de predicar, los amenazaron, deja de predicar, dejen de hablar de Jesús. Y ellos dijeron a Sanedrín, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ellos decidieron obedecer a Dios. Ellos dijeron que no podían dejar de hablar de lo que habían visto y oído. Así que ellos decidieron obedecer a Dios, seguir predicando la palabra. Ellos decidieron ello. Entonces, ¿qué hizo el Sanedrín? Hechos 4:21 nos dice que lo soltaron y dice Hechos 4:21, ellos entonces les amenazaron y les soltaron. No prediques, ya no hable de Jesús. Porque dice el versículo 21, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque estaba el pueblo viendo el milagro, era testigo del milagro, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Entonces había tanta la conmoción que no podían castigarles, solamente les amenazaron y les dijeron, no prediques. Ahora, ustedes recordarán que Pedro y Juan, antes, ¿qué hubieran hecho? Se hubieran corrido como antes, ¿no? Pero ahora no, ahora no. Ahora, cuando de la lectura que hemos visto cómo ellos oran pidiendo valor, ellos confiaban en la soberanía de Dios, por eso que le hemos titulado el tema de hoy, confianza en la soberanía de Dios. Pero antes de entrar al tema, permitidme entender un poco esta historia. Y vamos a imaginarnos por un momento de que dos de nosotros, los pastores de aquí de la iglesia, nos fuimos a predicar. Ahí está, el pastor Fernando conmigo nos fuimos a predicar, supongamos. Bueno, predicamos, ¿no? Pero este es ejemplo distinto. Nos vamos a predicar a la Rambla. Y de pronto nos llevan presos. Y nos llevan presos a los dos. Ahí estamos presos en la cárcel y nos tienen todo un día. La iglesia se entera, sabe que estamos presos, pero al día siguiente nos sueltan, ya que están reunidos todos, y venimos aquí. Así que le contamos la historia, saben que nos han apresado, estuvimos predicando en la Rambla y nos han apresado. ¿Qué diría la congregación? De pronto uno levantaría la mano y dice, pastor, eso es un abuso de derecho. Hagamos una acción de amparo, vayamos al Tribunal Constitucional, vayamos a la policía, vayamos a la Unión Europea, reclamemos nuestros derechos. ¿Qué diría otro? Pastor, vamos a hacer una marcha, hay que salir con nuestra pancarta de decir esto es un abuso de derecho. ¿Qué diría otro? Quizás una hermanita, pero hermanos, hay que respetar las leyes, no hay que estar predicando, se le han dicho mejor con más cuidado. Otra hermana llamada Prudencia diría, mejor con más cuidado, prediquen, tranquilos, no prediquen mucho. ¿Qué diríamos todos nosotros? ¿Qué dirías tú, mi amado hermano? Es interesante que los discípulos, al salir de este evento que fueron apresados, fueron y comenzaron a orar pidiendo valentía para seguir predicando.
pidieron valentía para seguir predicando. Y esta oración de ellos me hizo recordar una ilustración que hoy me permito compartir con vosotros, acerca de los pararrayos. Ustedes conocen que, y acá en muchos edificios hay pararrayos, los ingenieros cuando comenzaron a construir edificios altos dijeron, uy, pero cuando cae la tormenta, ¿qué hacemos con los rayos que caen de las tormentas? Entonces inventaron los pararrayos. El pararrayos captura el rayo y como el pararrayos tiene un cable de cobre gigante conectado al suelo, hace que esa energía sea desviada hacia el suelo. Entonces esa energía peligrosa es desviada hacia el suelo y evita que una destrucción del edificio o evita daños, protege la estructura. Entonces lo que hace el pararrayos no es que detenga la tormenta, ¿verdad? No podría detener la tormenta, pero desvía o evita la destrucción del rayo. Ahora, usted puede ver en varios edificios pararrayos, pero si usted quiere ver uno grande, ¿dónde está? En la torre de Colcerola, usted ve ahí esa torre de telecomunicaciones junto a Montjuïc, entonces usted ve ahí la punta, un gran pararrayos. Ahora, ¿qué nos hace pensar esto? ¿O qué me hace pensar? La iglesia primitiva no le pidió a Dios que detuviera la tormenta de la persecución. Se levantó una gran tormenta de persecución y la iglesia primitiva no pidió que se detuviera. No pidió que desaparecieran los rayos de la amenaza del Sanedrín. Lo que hicieron ellos fueron conectarse a Dios a través de la oración, con el pararrayos de la soberanía de Dios. Y es que la oración no siempre hace que los problemas desaparezcan, sino que desvía el impacto del temor. La energía que pueda destruir las desvía, pero al mismo tiempo nos llena de poder para resistir. Pero esa es la oración que confía en la soberanía de Dios. ¿Cómo es esta oración que confía en la soberanía de Dios? Pues es la oración que hicieron los discípulos y que hoy quiero verla como un modelo para nosotros, para aprender principios y verdades que nos enseñan este modelo de oración. Una vez más, dice el versículo 23, que puestos en libertad, los discípulos Pedro y Juan vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Versículo 24, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Es interesante que ellos no tuvieron miedo y no pidieron que cese la tormenta, sino confiaron en la soberanía de Dios. Pero es interesante que antes de hablar de cómo es la oración, ¿qué hicieron ellos? Alzaron, ¿qué dice? Unánimes la voz. Miren qué tal la unidad de la iglesia. Unidos, unánimes, oraron juntos. Oraron en forma unánime. Y ese es un principio vital, mis amados hermanos, la oración unánime. Doy gracias a Dios porque Dios nos permite orar unidos, juntos. Pero usted se debe sumar a la iglesia debe orar unida, junta. ¿Qué notamos de esta oración? Primero notamos una oración que depende de Dios. La oración que hacen los apóstoles depende de Dios. Porque cuando ellos dicen en Hechos 4:24, dicen, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Cuando ellos dicen así, están reconociendo la soberanía de Dios. Y eso significa que están reconociendo que Dios es el dueño de los tiempos, dueño de todo. Por eso le llaman soberano Señor. Es interesante que la palabra griega de soberano Señor es la palabra déspotes. Esa palabra indicaba que él tenía el control total. Claro, luego esa palabra se utilizó para hablar de los gobiernos despóticos, ¿no? Del déspota, que tiene control, del autoritario. Pero esa palabra tiene su origen de alguien que tiene el total control. Y Dios tiene el total control. ¿Cómo lo ves a Dios?
que tiene el control total. Hay algunos que piensan que Dios tiene el control total, otros piensan que Dios no tiene el control total. Nosotros creemos que Dios tiene el control total. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene el control total. Los que piensan que Dios no tiene el control total, bueno, los que creemos que Dios tiene el control total, al final de los días diremos, Señor, tú tienes el control. Amén. Y los que no creen que Dios tiene el total control, al final, ¿qué dirán ellos? También ellos dirán, Señor, tenías el control, ¿no? Por eso que al final toda rodilla confesará que Jesucristo es el Señor. Para gozarnos o para lamento. Pero Dios tiene el control total. Mi amado hermano, mi amigo, la Biblia lo revela de esta manera, que Dios es soberano. Él tiene el control y nosotros los creyentes tenemos que entender en primer lugar cuando oremos que Dios tiene el control total. Nada de lo que te pasa, ocurre, le sorprende a Dios. Nada. Lo que vives, Dios lo conoce. A nosotros los humanos nos sorprenden las cosas, ¿verdad? Entonces, no me lo esperaba. Esto no esperaba. Es cierto. Pero a Dios nada le sorprende. Todo lo que vivimos, todo lo que nos ocurre, no le sorprende a Dios. Dios tiene el control total. Por eso es que, amados hermanos, cuando vayamos a Dios en oración, tenemos que confiar en su soberanía, en su control. A veces lo declaramos, pero verdaderamente no lo vivimos. Porque cuando oramos, a veces queremos cambiar las circunstancias. Y no estamos contentos con lo que nos ha pasado. Entonces, en primer lugar, tenemos que reconocer la soberanía de Dios. Nuestra oración tiene que depender de Dios. Por eso que los apóstoles cuando oran, y la iglesia primitiva cuando ora toda unida, en primer lugar reconocen a Dios como el Dios de la creación. Tú eres soberano, Señor, porque tú eres el Dios de la creación. Dicen, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Señor, tú eres el Dios de la creación, tú eres el Señor. Tú tienes control de todo porque tú eres el Señor de la creación. Tú eres el creador. ¿Cómo vamos a dejar de confiar si Dios es el creador de todo? Ellos comienzan orando, declarando su confianza en Dios, porque Dios es el creador de todo, el soberano, el creador de todo. Es Dios de la creación. Es Dios también de la Escritura. Por eso que ellos declaran la Escritura, versículos 25 y 26, dice, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Ellos declaran que Dios es el Dios de la Escritura. La Escritura ya también había revelado de que se iban a rebelarse contra el Cristo, contra el ungido, contra el Salvador. Ellos estaban notando ello. Dios es el Dios de la revelación, de la Escritura, el Dios de la creación. Él es el soberano, Él ya lo había declarado, Él conoce todo. Dios de la creación, el Dios de la Escritura y también el Dios de la historia. Versículo 27 y 28 dice así, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, se unieron para crucificar a Jesús. Pero miren lo que dice el versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Dios es el Dios de la historia. Y escúchame, Dios es el Dios de tu historia y de mi historia. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que, amados hermanos, de pronto habrá momentos en nuestra vida que han sido dolorosos. ¿Quién no ha vivido momentos dolorosos en su vida? Y de pronto has derramado lágrimas en algunos momentos de tu vida, en algunas circunstancias de tu vida. Pero nada de ello, de sus hijos, ha escapado del control de Dios.
Dios es el Señor de la historia. Lo que ocurre es que nosotros vivimos nuestra historia de manera temporal, ascendente, ¿no? Es decir, cada día lo vivimos un día a la vez. Tú no sabes qué te va a pasar mañana, ¿verdad? No sabemos qué nos va a pasar mañana. Y vamos viviendo. Pero nuestro Dios, que es el Dios de la historia, ya conoce el final de la historia. Ya sabes cómo acabas. Ya sabes qué va a ocurrir aún en la eternidad. La historia está aquí. Nosotros estamos aquí y tenemos que vivir así, así, así. Pero Dios, que es atemporal, está fuera de la historia y Él ve toda la historia. Y sabe que todo lo que hemos vivido, todo nos ayuda para bien, conforme Dios nos ha llamado, conforme a sus propósitos y para su gloria y su honra. Así que Dios es el Dios de la historia. Ellos estaban reconociendo que el Señor es Dios de la historia. ¿Cómo no vamos a confiar en Dios? En otras palabras, lo que ellos están diciendo es que Dios tiene el control absoluto. Cuando crucificaron a Jesús, Dios ya lo había determinado. No le estaban sorprendiendo a Dios. Entonces ellos entendían que estas amenazas, Dios ya las conocía. Que Dios sabía de esas amenazas. Que no estaban tomando a Dios por sorpresa. No, Dios tiene el control absoluto. Mi hermano, cuando oremos tenemos que recordar que Dios tiene el control absoluto. El problema somos nosotros, que a veces no queremos aceptar. Y no los aceptamos, ¿sabes por qué? Porque hay cosas que nos duelen. Hay cosas que quisiéramos haberlas hecho de otra manera. Hay fallos en nuestra vida que de pronto hubiéramos querido hacerlo de otra manera. Y hasta quizás cosas que has vivido te han sorprendido a ti mismo o a ti misma. Pero déjame decirte que a Dios nada le sorprende. Nuestro Dios es soberano. Es el Señor de la historia y conoce todo y tiene el control absoluto. Depender de Dios en oración significa mirar su grandeza antes que el tamaño de nuestros problemas. Verdaderamente confiar en el Señor es mirar su grandeza antes que el tamaño de nuestros problemas. El tamaño de tu problema puede ser muy grande, puede ser tremendo. Quizás nadie lo quisiera vivir, pero la grandeza de Dios es mucha más grande. No lo olvides, no lo olvides. Cuando uno confía en la soberanía de Dios, ora dependiendo de Dios. Pero en segundo lugar, la oración que confía en la soberanía de Dios pide la voluntad de Dios. Confía como entiende la soberanía de Dios, entonces sabe pedir. ¿Y qué es lo que pide? Pide de acuerdo a la voluntad de Dios. Miren cómo oran los discípulos y miren lo que piden. Hechos 4, 29 al 30 dice: Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Por qué estuvieron presos ellos? Hicieron un milagro, predicaron y se fueron presos. ¿Y qué piden ellos? Seguir haciendo más de lo que comenzaron a hacer. Ellos no dicen: Señor, saca a estos opositores, elimínalos, que descienda fuego sobre ellos, que descienda una bomba atómica sobre ellos. No oran así, no oran pidiendo que, como vivimos al inicio, desaparezca la tormenta. No oran así, sino por el contrario pide el valor de seguir predicando. Ellos estaban orando conforme a la voluntad de Dios. Ellos estaban orando para hacer lo que Dios les envió a hacer. Ser testigos, predicar el evangelio. Ya el Señor Jesús le ha dicho que Él los iba a acompañar. Dice
Juan capítulo 15, versículos 20 y 27, dice así. Jesús le decía a ellos cuando estaba orando: acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, a los de la iglesia del Escor no les van a perseguir. También a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Versículo 27. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Les dijo Jesús a sus discípulos. Iban a tener persecución y le entendían. Pero ellos tenían que mantenerse predicando la palabra del Señor. Ellos estaban aceptando el plan divino. Ellos aceptaban la persecución. Y por eso no piden que se acabe la persecución. No piden que se destruyan los enemigos. Piden valor para seguir predicando. Y piden que Dios siga actuando con sanidades y señales. Estaban orando conforme a la voluntad del Señor. Pero todo comienza reconociendo la soberanía de Dios. Cuando reconocemos la soberanía de Dios, entonces vamos a orar, buscando su voluntad, no la nuestra, no lo que más nos conviene, no lo que más nos gustaría, no lo ideal humanamente, porque a veces lo ideal humanamente no es lo que Dios ha determinado. Nosotros a veces quisiéramos lo ideal para nosotros, pero no es lo que Dios ha determinado. El creyente tiene que orar confiando en la soberanía de Dios y confiando en que se haga su voluntad, pidiendo que se haga su voluntad y nosotros actuar haciendo su voluntad. Cuando pedimos conforme a su voluntad, ¿sabes qué ocurre, mi amado hermano? ¿Sabes qué ocurre? Lo tercero, la oración tiene respuesta de Dios. Cuando oramos conforme a su voluntad, la oración tiene respuesta. ¿Qué ocurre ahí? Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dios respondió. Y fue una respuesta muy particular porque era algo que tenía que estar grabado en ellos y grabado en la palabra de Dios también, porque bueno, en el libro de los Hechos. ¿Qué ocurrió? Una respuesta que no podía ser olvidada. Claro, imagínate que estemos orando y de pronto comienza a temblar este lugar. Y tú sales, bueno, acá no tiembla mucho la tierra, pero imaginemos que tiembla. Y sales y en ningún lugar ha temblado. Entonces eso nunca lo olvidaría, quedaría marcado, ¿verdad? Ya, así fue para ellos, quedó marcado. Porque el lugar donde estuvieron tembló. Era una respuesta que tenía que ser evidente y quedar marcada en los corazones de la iglesia que se iniciaba. Pero lo que tenemos que reconocer es que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Ya habían sido llenos, pero sí fueron controlados, recibían una renovación completa del Espíritu. ¿Y qué más? Y hablaban con denuedo, con valor la palabra de Dios. Dios respondió y los llevó a predicar con ese denuedo, con esa valentía. Cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, entonces hay respuesta, mi amado hermano. Dios quiere responder, pero escúchame, nuestras oraciones no van a ir en contra de la voluntad de Dios. Más bien el creyente tiene que sujetarse a la voluntad de Dios y Dios te va a responder de acuerdo a su voluntad. La palabra de Dios dice en 1 Juan capítulo 4, versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice? Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, cuando pedimos conforme a su voluntad, Dios va a responder. Y el creyente tiene que aprender a orar conforme a la voluntad de Dios.
No debemos orar, como dice Santiago, para nuestros deleites, para las cosas personales. Claro, Dios se preocupa también por nuestras necesidades personales, ya lo hemos visto también en otra oportunidad. Pero Dios responde la oración cuando busca su voluntad. En otras palabras, Dios responde a una iglesia que ora unida buscando la gloria de Dios. Cuando buscas la gloria de Dios, Dios va a responder tu oración. Dios va a responder, porque queremos darle la gloria a Él. Y como en este caso su respuesta va a glorificarle, porque el pueblo, los discípulos comenzaron a predicar la palabra de Dios. Mi amado hermano, todo comienza confiando en la soberanía de Dios. Allí comienza todo. Porque no voy a poder orar correctamente si no confío en la soberanía de Dios. A veces puedo decir de palabra, confío en la soberanía de Dios, pero de pronto en mi interior hay pensamientos que no confían en la soberanía. Porque cuando uno se queja y uno dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Está confiando en la soberanía de Dios? No está confiando en la soberanía de Dios. Se está quejando de la soberanía de Dios. Y un creyente tiene que aprender a confiar en la soberanía de Dios. Y cuando confías en la soberanía de Dios, entonces tu oración tendrá poder. Porque vas a orar buscando la voluntad de Dios y Dios te va a responder. Dios va a obrar. Y en la iglesia primitiva obró, respondió de esa manera. Y miren lo que dice en el versículo 32 al 33. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Dios se manifestaba con poder sobre su iglesia. Oraron unánimes. ¿Y qué ocurrían con los que venían? Creían y eran de un corazón y un alma. Oramos para que nuestra iglesia sea también de un corazón y un alma. Es difícil. Cuando va la iglesia creciendo, es difícil que se mantenga de un corazón y un alma, ¿sí o no? Es difícil, pero no imposible. Pero ¿sabes dónde veo esto? Veo que todo comienza en la oración. Veo que comienza en la oración. Para mantener un corazón unido, debe ser en la oración. Por eso que mi amado hermano, yo quiero animarte a mantener una actitud de oración personal y como iglesia. Porque si no oramos unánimes, no serás de un corazón unido. No serás. Necesitamos orar unánimes, juntos. Mantener un corazón, mantener un alma unida en oración, porque todos estamos buscando al Señor. Volviendo a la ilustración del inicio, los pararrayos se necesitan, no para evitar la tormenta, sino para conectarnos, para evitar la destrucción. Y así es, mi amado hermano. No vamos a evitar las tormentas, pero sí podemos buscar al Señor, conectarnos con Dios para avanzar en la vida. Pídele lo que necesitas para honrarle, para glorificarle. De pronto sabiduría, de pronto fortaleza espiritual, de pronto mayor hambre, sed de Él. Pídele lo que necesitas para glorificarle, honrarle. Y Dios va a responder tu oración. Y tu oración será respuesta para glorificarle a Dios. Pero recuerda, una vez más, lo estoy repitiendo varias veces, ¿todo dónde comienza? ¿Todo dónde comienza? En la confianza
en la soberanía de Dios. Cuando confías en la soberanía de Dios, orarás dependiendo de Dios. Debemos confiar completamente en la soberanía de Dios. Dios tiene el control absoluto. No lo olvides, créelo. Dios tiene el control absoluto. Él es Dios. Él es Dios. El Dios de la creación, el Dios de la Escritura, el Dios de la historia, de tu historia y de mi historia. Gloria sea al Señor. Cierra tus ojos para terminar orando. Nos encontramos todos los domingos a las 6 de la tarde. También puedes conocernos durante la semana en nuestras diferentes reuniones. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos gozamos que estés aquí.